Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y daremos lectura a los versículos 24 al 29. Hoy me voy a referir a este ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo. Dos fundamentos, dos destinos. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Una vez que lo encuentren, voy a pedir que puestos de pie escuchen la lectura de estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, mi Dios, estamos aquí siempre como es costumbre, en tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque lo sabemos, porque lo dice tu palabra, y porque también podemos sentir tu misma presencia en nuestro corazón, Señor. Gracias porque estás en medio nuestro, aunque, Señor, muchas veces no merecemos tu presencia, pero sin duda, Señor, cuánto amor tú nos tienes, mi Dios, que tú, Señor, perdonas los pecados de tu pueblo y que tú, Señor, manifiestas siempre tu presencia donde se reúne tu pueblo. Gracias porque podemos tener un lugar donde congregarnos. Gracias porque podemos allegarnos a tu presencia, clamarte por nuestras necesidades y echar sobre ti nuestras cargas, Padre Celestial. Gracias porque tenemos un lugar donde podemos recibir alimento espiritual para nuestro corazón. Gracias porque este lugar, Señor, es un lugar donde podemos encontrar refugio para nuestra alma. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente en esta tarde. Gracias te damos, porque podemos reunirnos de manera libre, Señor, y podemos estar, Señor, gozosos de estar en tu presencia y de poder oír tu palabra. Te ruego que el mensaje de tu palabra, que el consejo de tu palabra y que la meditación de ella sea de mucho provecho, Señor, para todos nosotros, porque necesitamos tu palabra, Señor, en medio de este tiempo tan complejo, tan difícil, Señor. Tu pueblo necesita oír tu palabra y necesita el alimento espiritual, Señor, porque somos seres humanos débiles, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Rogamos, Padre Celestial, que el mensaje de tu palabra sea poderoso en el corazón de todos nosotros, porque te lo pedimos y te lo rogamos de todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hay un dicho que dice que cada uno forja su propio destino. Y en cierto modo eso es así. Dentro de la voluntad, ¿verdad?, de Dios, y dentro de esta voluntad permisiva que Dios nos ha dado, la cual el Señor nos ha creado como seres humanos y como sus hijos, esto es una realidad. Cada cual hoy día forja su propio destino en este mundo. Hay quienes siguen, ¿verdad?, caminos torcidos en esta tierra y que sin duda tienen las consecuencias al final de ello. Y hay quienes siguen los consejos de la palabra del Señor y también ven los frutos de esto en sus propias vidas.
Pero sin duda cada uno de nosotros somos constructores de nuestra propia vida. Nosotros que somos hijos de Dios, construimos también nuestra vida. Podemos construir bien y podemos construir mal. Por eso es importante que fijemos nuestra mirada y que todos nuestros sentidos estén siempre en la búsqueda de la presencia del Señor y en el estudio de la palabra de Dios para no errar, ¿verdad?, los caminos y para no errar el camino que debemos emprender para construir vidas que alaben al Señor, para construir vidas que lleven victoria o que nos lleven de victoria en la presencia misma de nuestro Señor. Por lo tanto, es necesario conocer, ¿verdad?, las técnicas de construcción. Cuando hablamos de construcción, es necesario conocer las técnicas, es necesario saber los materiales con que se va a construir, ¿verdad? Es necesario saber también, ser un conocedor de cómo construir. No cualquiera puede construir una propiedad, ¿verdad?, o un edificio. Cuando vemos esos inmensos edificios, ¿cierto?, que se realizan hoy, algunos más de 100 pisos de alto. Imagínense ustedes eso. No cualquiera puede construir un edificio de esa magnitud. Tiene que ser una persona experimentada, una persona que sepa, tiene que usar los materiales adecuados también, etcétera, tanta cosa. Así también nosotros, en nuestra vida, debemos ser conocedores de los materiales con los cuales estamos edificando nuestra propia vida. Y esos materiales nos los entrega la palabra misma del Señor. Dios mismo, ¿verdad?, nos aconseja en su palabra cómo debemos guiar nuestra vida a la luz del Evangelio. Eso que construimos debe ser sólido, debe ser resistente, y por lo tanto debemos utilizar lo mejor para la construcción de nuestra propia vida. La hierba que crece, ¿verdad?, por cualquier lugar, crece de un día para otro y luego se seca. Los hongos que crecen, ¿verdad?, después de la lluvia, en 6 horas se forman. En cambio, hay árboles como el cedro, como el roble, que necesitan por lo menos unos 30 años para alcanzar la plenitud, para alcanzar y desarrollar raíces fuertes y un tronco resistente. El Señor nos propone el siguiente ejemplo: 2 personas que construyen su propia vida y 2 destinos que son absolutamente distintos. Los resultados de uno son resultados de éxito y los resultados del otro son resultados catastróficos, la destrucción de todo lo que se construye y de la propia vida. ¿Qué construimos nosotros? Construimos nuestra vida cristiana en distintos ámbitos. En la amistad, debemos construir amistades que estén forjadas en la roca, en esta roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. No debemos entablar amistades, ¿verdad?, en yugo con los infieles. ¿Qué comunión tiene, verdad, la luz con las tinieblas?, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestras amistades deben ser hechas en lo posible con hijos o con hijas del Señor también, que tengan un mismo sentir y un mismo parecer y una misma fe con nosotros. Créanme que esa amistad va a ser una amistad que tal vez perdure por toda la vida y más encima en la vida eterna. Por lo tanto, estamos construyendo también en este ámbito de nuestra vida en cuanto a las amistades. En nuestro trabajo también. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Trabajamos simplemente para el ojo humano? ¿O trabajamos simplemente para obtener un beneficio económico? ¿O trabajamos como para el Señor también? Porque en ese ámbito también podemos construir nuestra vida de manera firme en la roca. ¿Y cómo? Haciendo ese trabajo cualquiera que sea, para glorificar el nombre del Señor. A mis estudiantes siempre les digo, tal vez no todos lleguen a ser presidentes, tal vez no todos lleguen a ser grandes eminencias en esta tierra, pero aunque tú el día de mañana seas un hombre que recoge la basura, hazlo para la gloria del Señor, que ese recoger la basura
que tú hagas sea distinta a la que hacen los demás. Hazlo con amor al Señor en primer lugar. Todo trabajo debe ser hecho, ¿verdad? Con amor al Señor, como para el Señor. No hay trabajo que sea indigno, ¿verdad? Si se hace de manera honrada y menos todavía si se hace para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les invito, ¿no es cierto?, a edificar también en esta área de nuestras vidas de manera firme y de manera sólida. En el noviazgo, ¿cuántos hay jóvenes aquí también, cierto?, que están pensando también en su futuro, en el noviazgo y luego en el matrimonio. Esto debe ser forjado en la roca, no en nosotros mismos, no en un mero sentimiento, sino que debe ser entregado en los brazos del Señor todo esto, y Dios hará, ¿verdad? Debemos simplemente esperar siempre la voluntad del Señor. En nuestros estudios también debemos poner todo nuestro empeño para que podamos ser el día de mañana profesionales, ¿verdad? Que sean profesionales que están dedicados a su trabajo y profesionales que sepan lo que están haciendo. Por lo tanto, debemos estudiar de manera honrada. ¿Cuántos niños hay, verdad, que en sus colegios, en el momento de pruebas, defraudan, copian, engañan, mienten? Y en la universidad también. ¿Cuántos jóvenes hay que salen de la universidad sin saber absolutamente nada? Porque todo, ¿verdad?, lo copiaron, fueron deshonestos y tal vez salieron con excelencia en sus notas, pero no saben nada, ¿verdad? Y por eso que hay profesionales buenos en la sociedad y hay profesionales malos. Hay médicos buenos y hay médicos malos también, ¿verdad? Entonces, nosotros no. Nosotros debemos construir toda nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, una vida transparente, una vida que alabe a Dios no solo en la iglesia, sino donde quiera que estemos. Los niños que están aquí presentes, ¿verdad?, deben alabar al Señor con su forma de ser en los colegios. ¿Cuántos niños en este mundo? Hoy día en la mañana conversaba con los niños allí de nuestra iglesia y les decía yo que ellos eran niños privilegiados porque Dios les ha traído a este mundo en el seno de un hogar cristiano, con un padre y una madre que están en los brazos del Señor. Son privilegiados. ¿Cuántos niños hay que a los 10 años ya están delinquiendo? ¿Cuántos niños que a los 10 años ya están en la droga, en el alcohol? Y me consta, he sido testigo de eso. Niños de muy poca edad incursionando en el alcohol, en la delincuencia y en la droga. A los 10 años, hermanos. Y por eso les decía a los niños también en la mañana, yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué Dios destruyó la humanidad con agua, ¿no es cierto?, cuando envió el diluvio? Si allí murieron tanta gente, tantos niños murieron allí. ¿Qué culpa tenían los niños?, dice uno. ¿Qué culpa tenían los niños que vivían en Sodoma y Gomorra? Que Dios los destruyó también junto con los malos, ¿verdad? La respuesta me ha llegado ahora que ya estoy adulto, viendo la sociedad que me rodea, viendo niños que ya no son inocentes, viendo niños que están incursionando, ¿verdad?, en la delincuencia y en el pecado contra el Señor desde muy temprana edad. Por lo tanto, Dios es justo. Dios nunca hará algo, ¿verdad?, que escape de su justicia. Por lo tanto, no podemos cuestionar ni el amor ni la justicia divina, porque Dios hace lo que le place y hará siempre lo justo sobre la humanidad. Debemos edificar, por lo tanto, una vida cristiana íntegra, una vida cristiana no tibia, no fría, no indiferente, a pesar de que estamos viviendo tiempos de apostasía. No vienen tiempos mejores sobre la tierra, no vienen tiempos mejores sobre la iglesia cristiana en el mundo entero. La iglesia enfrenta un periodo de apostasía ya hace algunas décadas y que esto se va acrecentando cada vez más. Y mis queridos hermanos, la apostasía nace en la iglesia y se expande por toda la sociedad en el mundo entero. Es como un cáncer que cunde rápidamente. Y ese cáncer surge justamente desde aquí, desde muchos púlpitos, desde muchas bancas de iglesias. Surge esta apostasía y se expande, ¿no es cierto?, por toda la sociedad. Y por eso hoy día nos encontramos con una sociedad atea,
una sociedad que no cree en nada y una sociedad enemiga de la Biblia y enemiga del cristianismo, porque eso surge desde el seno de la iglesia para expandirse al mundo perdido. Por lo tanto, Jesús habla de dos constructores, un plan de construcción, materiales de construcción, dos casas aparentemente iguales, dos actitudes absolutamente distintas frente a este mirar un futuro. Un hombre insensato, un hombre prudente. Una mujer insensata, una mujer prudente, ¿verdad? Hoy tenemos que referirnos así. Sabemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, cuando habla de hombre se refiere al género humano, contrario a los que dicen, ¿no es cierto?, que la Biblia es homofóbica. Qué mentira más grande y absurda. Voy a hacer un paréntesis con respecto a esto. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Hoy día el Parlamento discute en que es conveniente incluir la E, ¿no es cierto?, para referirse a niños y niñas, y decir niñes. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? ¿Verdad? Jesús habla de dos destinos diferentes, la vida eterna y la perdición, el éxito y la destrucción. Él pone a prueba la solidez de ambas casas. El Señor pondrá a prueba la solidez de todo cristiano y de todo creyente, porque esta palabra está dicha, ¿no es cierto?, para cristianos en primer lugar, para hijos e hijas del Señor. Ambas casas, ambas vidas recibirán lluvias, recibirán vientos, recibirán ríos que vendrán con ímpetu y que darán contra nuestra vida. Una misma cosa, dice Job, ¿verdad?, sucede al hombre que es temeroso de Dios y al que no. Todos muchas veces pasamos por las mismas circunstancias en esta vida, pero el hombre prudente es un hombre que tiene sentido común en primer lugar. Y no porque sea superior a otros, no porque sea más cuerdo que otros, sino que simplemente porque la mente de Cristo está en su mente. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso este hombre prudente es un hombre que tiene sentido común, porque tiene la mente de Cristo. Si no tuviéramos la mente de Cristo, nosotros no seríamos personas cuerdas en esta tierra y andaríamos, ¿no es cierto?, pensando necedades como el resto de este mundo incrédulo. El hombre prudente es un hombre que no construye solo, y no construye solo por construir nada más, sino que construye con esperanza. Y como dice la palabra del Señor, la esperanza no avergüenza. Es un hombre que construye dirigiéndose por la ley de su Señor. Es un hombre que construye, ¿verdad?, dirigido por Cristo mismo. No construye solo. Y además es un hombre previsor que considera el futuro en lo que está haciendo. No ve solamente el hoy, sino que es capaz de ver más allá, ¿verdad?, de lo que está sobre sus ojos. El hombre prudente, además, es un hombre que sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque conoce el consejo de Dios. Es un hombre o una mujer conocedora de la palabra del Señor. Sabe lo que Dios espera de sí. Sabe lo que Dios le pide y lo sabe perfectamente. No tiene duda al respecto. Es un hombre que construye, por lo tanto, sobre un fundamento sólido, sobre una roca inamovible. Y la roca es Cristo Jesús. El Salmo 62, 32 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. El hombre prudente construye su propia vida, ¿verdad?, no sobre sí mismo, sino fundada en esta roca, en Dios mismo, en su Salvador, en quien le compró a precio de sangre, en quien perdonó sus propios pecados para llevarle y conducirle a la vida eterna. Hay ventajas
para quienes construyen y edifican sobre esta roca. Porque dice que vendrán lluvias, que tipifican aflicciones temporales, preocupaciones pasajeras. ¿Acaso no vienen permanentemente estas cosas sobre la vida de nosotros? ¿Cuándo no tenemos preocupaciones? ¿Cuándo no tenemos aflicciones? En este mundo, lo más seguro que tendremos son aflicciones. Lo más seguro que tendremos es el sufrimiento en esta tierra. El Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Nuevamente el salmista reconoce, ¿verdad?, en el Señor su roca, su refugio, y está seguro que el Señor le guardará de angustia. Estamos seguros que el Señor nos librará de angustia. Es verdad que seremos afligidos temporalmente. Es verdad que tendremos preocupaciones pasajeras. Pero como dice el salmista, estamos seguros que el Señor nos guardará de angustia. Nos guardará de caer, ¿verdad?, en estados en los cuales no podamos volver, en estados de desesperación y de soledad. Porque vendrán ríos, también dice la palabra del Señor, tentaciones, pasiones humanas, disgustos, enemistades. Todas estas cosas van a venir, soplarán vientos, ¿verdad? Ataques de Satanás, de nuestro enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso debemos tenerlo presente siempre. Pero esta casa que construye este hombre o esta mujer prudente se conservará intacta, no por el material exterior, no porque es firme, no porque tiene un carácter sólido, no porque las cosas le resbalan, sino por el fundamento mismo, por el cual edificó, porque edificó en Cristo y no en sí mismo. Iglesias construidas sobre la roca, y son iglesias que promueven la sana doctrina, y son iglesias que asimilan la práctica con la obediencia. Esas son las iglesias que están siendo construidas sobre la roca. Hogares construidos sobre la roca también. Son hogares, ¿verdad?, que se humillan ante la presencia del Señor. Son hogares que buscan a Dios en oración. Amistades construidas sobre la roca son amistades, ¿verdad?, que tienen una misma fe, un mismo Señor, una misma esperanza. Vidas construidas sobre la roca son almas salvadas, son hombres y mujeres cuyos pecados han sido borrados, perdonados y borrados para siempre. Son los que permanecen a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Son aquellos que permanecen en la fe. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2:17: y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que edifica sobre la roca permanece para siempre, porque está en los brazos del Señor. Y en Lucas capítulo 11, versículo 28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, dichosos, ¿verdad?, privilegiados, felices, son quienes oímos la palabra del Señor y que la ponemos en práctica. Aunque a veces nos cuesta obedecer las reglas del Señor. ¿Cuánto nos cuesta a veces, verdad? Parece que tuviéramos luchas encarnizadas contra el pecado, contra el diablo. Pero qué gozo y qué alegría es cuando Dios nos da la victoria después de enfrentar estos ríos o estas luchas, ¿verdad?, que vienen contra nosotros. Por otra parte, el hombre insensato es aquel que no toma en cuenta los consejos de Dios ni toma en cuenta la palabra del Señor. Es un neófito. No entiende la sana doctrina. No entiende y no puede entender lo que Dios le pide. Y ese es el que construye sobre la arena. Construye sobre sí mismo, sobre su propio conocimiento, sobre su propia fortaleza. Construye sobre
aquello que es fácil de remover. Construye sobre las emociones, sobre compromisos humanos, sobre caprichos propios, y construye por competir muchas veces. ¿Cuánta gente hay que construye sus vidas para competir con otro? Yo tengo que ser superior a este. Yo voy a hacer más, voy a llegar más lejos, ¿verdad? Eso es construir sobre la arena. El Salmo 103:15 dice, para que no olvidemos nosotros, que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Así es la vida del hombre, así somos nosotros. ¿Acaso nuestra vida no es una sombra? ¿Acaso no pasan rápido los años y las décadas y los siglos? Y su lugar no la conoce más, dice el salmista. Llegará un día en que no estaremos nosotros en esta tierra. Nos extrañarán por un tiempo, pero luego seremos olvidados. Eso es lo que espera, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Fácilmente este hombre será derribado y será grande la ruina que venga sobre su vida. ¿Qué ruina más grande puede venir sobre un hombre o una mujer que se ha soltado de los brazos del Señor? Insensato fue Israel en el desierto, queriendo volver a Egipto. Una y otra vez debieron beber aguas amargas por causa de eso. Dios muchas veces enviará aguas amargas para que podamos recapacitar y para que podamos volver en sí y para que podamos cambiar los materiales de la construcción de nuestra vida y volver a construir en la roca que es Cristo Jesús. Desear lo de este mundo, desear las cosas de este mundo, es querer dejar al Señor, es querer volver la espalda a Cristo, es querer volver atrás. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son importantes las cosas de este mundo. Somos terrenales, hemos nacido en este mundo. Hemos sido creados, ¿no es cierto?, con materiales propios de esta tierra. Somos terrenales. Por eso que cuesta tanto que nos desarraiguemos de esta tierra, porque somos de este mundo y de esta tierra. Pero Dios nos hace recordar que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra perecerá así como nosotros también. Dice la historia que Hitler quiso construir su propia ciudad imperial, que la llamaría la Germania, pero sobre el fundamento del odio y de la soberbia. Quería construir un arco del triunfo que midiera aproximadamente 120 metros de altura. Quiso construir una gran avenida de 5 kilómetros de largo y 120 metros de ancho. Fíjense ustedes, por donde desfilaría su ejército que le daría gloria al Führer. Quiso construir un vestíbulo con una cúpula de acero de por lo menos 200 metros de alto y 280 metros de diámetro, que acogiera a 180.000 personas que pudieran oír sus discursos. Quiso construir un estadio con capacidad para 400.000 personas. Vaya, ¿no es cierto? Qué tremenda ciudad habría sido esa, la Germania de Hitler. Pero sus obras fueron interrumpidas por la guerra, los vientos, los ríos, la lluvia. Nunca más y nunca, en realidad, esta ciudad sería levantada. La torre misma de Babel, que nos relata la palabra del Señor, construida sobre la soberbia de los hombres que quieren igualarse a Dios, su construcción quedó inconclusa por los designios del Señor, porque Dios así lo decidió. No permitió la construcción de esta torre por ningún motivo. En nuestra época, las Torres Gemelas fueron construidas para mostrar el poderío de una nación al mundo entero. Nadie imaginó el fin que tendrían estas torres, que curiosamente se derrumbaron desde arriba hacia abajo. El hombre sin Dios
edifica su propia vida sobre un fundamento incapaz de resistir el juicio de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. En cambio, el hombre prudente, la mujer prudente, el cristiano, la cristiana, edifica su vida en los brazos del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ese es el fin que espera a ustedes y que espera a mí, un fin glorioso, ¿verdad? Un fin en el cual, al final de este camino, el Señor dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será ese momento, ¿verdad? En el cual seguramente nos sentiremos indignos de eso. Nos sentiremos absolutamente indignos. Sin duda le diremos: Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te di de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te vi de beber, Señor? ¿Cuándo hice esas cosas? ¿Verdad? El Señor recordará aún el servicio más insignificante que nosotros haremos por Él en esta tierra, o por el pueblo de Dios también. Prudentes entonces son aquellos que, a pesar de lo fuerte de los vientos, las torrenciales lluvias, los desbordantes ríos, siguen adelante, firmes en lo que han creído. Su fe no es en sus obras, sino en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, recordando el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pablo sabía perfectamente, ¿verdad? O podría haber pensado perfectamente que todo el trabajo incansable que hizo por la obra del Señor, tal vez nunca ningún otro hombre después de él hizo una obra tan grande, ¿no es cierto?, como la que Dios hizo a través de Pablo. Pero él mismo dice: yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros. No debemos conformarnos. Pero Señor, yo ya hice esto, hice lo que me correspondía. No podemos conformarnos. Hasta el último día, ¿no es cierto? Hasta el último hálito que tengamos en esta tierra. No podemos claudicar. No podemos volver atrás. No podemos cansarnos de servir al Señor. Si estamos cansados, el Señor renovará nuestras fuerzas. Si nuestra fe está débil, el Señor fortalecerá nuestra fe, ¿verdad? El Señor está presente para fortalecernos en todo momento. Prudentes entonces fueron Moisés, fue Josué, fue Isaías, Jeremías, Daniel, el apóstol Pedro, Juan, el apóstol Pablo. Todos fueron hombres prudentes que ejercitaron la fe hasta el último día de sus vidas. Prudentes también debemos ser nosotros. Estamos edificando, ¿verdad?, sobre la roca. Esa roca que no es una roca humana, no es un razonamiento humano, la roca que es Cristo, que es Dios mismo. Por lo tanto, no debemos cansarnos, ¿verdad? Y si alguno baja la mirada porque está cansado, porque está agobiado, entonces levante sus manos y dígale: Señor, dame la fortaleza que solo tú me puedes dar en mi vida, Señor. De otro modo, ¿cómo podré seguir adelante si tú no me fortaleces? No olvidemos que dice la palabra del Señor que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios quiere tener misericordia de nosotros. Dios quiere levantarnos si hemos caído. Dios quiere darnos la fuerza para salir adelante. Porque no depende de nosotros, sino depende de la misericordia y la gracia divina, que cada uno de nosotros podamos estar en pie para servir al Señor.
Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y la posibilidad en esta vida, Señor, que es única, la cual tú nos has dado, de poder edificar esta vida, Señor, sobre la roca que es Cristo. Gracias porque eso no lo preveímos nosotros, sino lo decidiste tú, Señor. Tú nos elegiste, tú nos trajiste y tú edificas nuestra vida, Señor. Padre Celestial, te pido por los que están débiles, por los que están decaídos, por nuestros hermanos que están entristecidos, derrotados, aquellos que se sienten, mi Dios, que no sirven para nada. Te ruego que tú les levantes el ánimo. ¿Quién sino tú puede hacerlo, Padre Celestial? Te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo se derrame de manera abundante en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre Celestial, solo para honrarte, solo para glorificar tu nombre, solo para testificar en este mundo perverso, malo y doliente en el cual estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, ayuda a esta iglesia, levántala, Señor, con tu poder. Y te ruego, mi Dios, que al retirarnos y al finalizar este culto, que tu presencia sea fortaleciendo nuestros corazones, de tal modo que nuestro corazón rebose de gozo, de alegría, que nuestros ojos salten lágrimas de alegría y de gozo, Señor, de lo que tú harás, Señor. Haznos reír, haznos experimentar ese gozo que solo tú puedes dar en lo más profundo de nuestro ser, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.